Me quedé paralizado al ver a un hombre desconocido ponerle un anillo a mi esposa en la mano durante la cena de novios. La escena no parecía real. Era como si me hubieran transportado fuera de mi cuerpo, observando desde lejos, como un espectador de una tragedia que no había escrito, pero de la que yo era el protagonista. Ella sonrió, tímidamente, conmovida, como si ese gesto fuera la culminación de una hermosa historia de amor. Y allí estaba yo, con la boca seca, el corazón acelerado, con unas ganas absurdas de gritar, de correr, de despertar. Pero no había sueño. Esto era real. Simplemente me tomé una foto con manos temblorosas, me levanté de la mesa fingiendo ir al baño y esperé a que pasara el tiempo hasta que pudiéramos irnos. La escena resonó en mi mente como una pesadilla que se repetía a cámara lenta. Reviví cómo lo miró, cómo aceptó el anillo, cómo le acarició la mano. Fue un gesto de rendición. Esa rendición había sido mía, pero ahora tenía un nuevo dueño. Y lo peor, parecía feliz. Cuando llegamos a casa, no tenía fuerzas para gritar ni llorar. Simplemente le enseñé la foto, sin decir palabra. Guardó silencio durante segundos que parecieron horas. Su rostro se ensombreció. Al principio intentó negarlo, murmurando algo sobre un malentendido, un momento impulsivo, pero cuando se dio cuenta de que ya no había lugar para mentiras, simplemente bajó la mirada y dijo, «Estoy enamorada de él». Las palabras eran cuchillas frías que me atravesaban el pecho. No había furia. No había indignación. Solo dolor. Un dolor crudo, pesado y silencioso. El dolor de darme cuenta de que la persona que más amaba en mi vida ahora ama a otra persona. Que ese abrazo, ese hogar, ese aroma en la almohada, todo lo que construiste y protegiste como si fuera una extensión de tu propio cuerpo, ahora era de otro hombre. Podría haber exigido explicaciones, haber luchado, haberme humillado, tal vez incluso haber suplicado una segunda oportunidad. Pero su mirada, esa mirada ya no era mía. Así que dije en voz baja, casi un susurro, luchando por no desmoronarme, espero que estés contenta con tu decisión, pero que sepas que te amé con todo mi corazón. Le di la espalda, sin saber exactamente a dónde ir, pero segura de que ya no pertenecía allí. Esa noche, morí en pedazos. Quedé desmantelada. Y a partir de ese momento, comencé a caminar entre los pedazos de lo que quedaba de mí. Hubo meses de silencio, noches de insomnio, recuerdos que llegaban sin que nadie los llamara. Recordé cómo doblaba la ropa, cómo sonreía al verme llegar a casa, las veces que apoyaba la cabeza en mi hombro durante las películas. Recordé el aroma del café por la mañana, los mensajes con corazoncitos a lo largo del día, los planes de tener hijos, viajar, envejecer juntos. Lo recordaba todo, como si mi mente quisiera torturarme, recordarme que lo tenía todo, y ahora no tenía nada. Pero el tiempo, ese artesano despiadado y sabio, remendó lentamente las lágrimas. No borró el dolor, pero me enseñó a vivir con él. Poco a poco, volví a respirar, a sonreír sin peso. Y entonces, conocí a otra mujer. No fue un huracán, fue una brisa. Una calma que llegó lenta, sin prisa, sin prometer nada. Y sin darme cuenta, empecé a reaprender a confiar, a amar, a existir fuera de la sombra de un pasado doloroso. A medida que florecía, me enteré por conocidos que mi exesposa ya no estaba con el hombre por el que me había dejado. Escuché historias vagas y contradictorias. Que él se había ido. Que ella era diferente. Pero no escuché. No por indiferencia, sino porque aprendí que mirar hacia adelante es la única manera de evitar tropezar con lo que ya sucedió. La nueva mujer que llegó a mi vida trajo paz. Me miró como si viera mi alma. No exigió, no presionó, simplemente permaneció ahí, presente, completa. Y eso, de alguna manera, me sanó. Me hizo sentir digno de amor de nuevo. Hasta que, una tarde lluviosa y fría, meses después de nuestra despedida definitiva, alguien llamó a mi puerta. Y al abrir, vi ese rostro familiar, pero ahora más delgado, más cansado, más humano. Estaba allí, frente a mí, como si el tiempo se hubiera detenido. No dijo nada durante unos segundos. Solo me miró, con los ojos implorando perdón incluso antes de pronunciar las palabras. Cuando finalmente habló, le tembló la voz.
Me amaste de verdad con todo tu ser, y nadie más me ha amado así. Esas palabras me impactaron. No porque aún hubiera amor, sino porque allí, en ese momento, comprendí lo que había perdido. Comprendí la profundidad del vacío que cargaba. Y comprendí que, a pesar de todo, la perdonaba. Pero el perdón no es un puente de regreso. Es solo un camino hacia la libertad. Y cuando intentó enmendarme, cuando su mano rozó la mía, cuando sus ojos buscaron los míos con esa súplica silenciosa, no dudé. Sonreí con tristeza y dije, ya es demasiado tarde. No lloró, al menos no delante de mí. Solo asintió, como si comprendiera el precio de su decisión. Y luego se dio la vuelta y se alejó. La vi alejarse por la calle húmeda, pequeña y distante, y comprendí que allí terminaba un capítulo de mi vida. Un capítulo lleno de dolor, amor y aprendizaje. Un capítulo que, si hubiera podido, habría escrito de otra manera. Pero ahora, por fin, había terminado. Pasó el tiempo. La vida continuó. Volvió la paz. Y a veces, en las noches de silencio, me pregunto si recuerda nuestra historia. Si la cena de esa pareja le viene a la mente como a mí. Si todavía se pregunta cómo habría sido si hubiera elegido otra cosa. Y me pregunto, ¿qué vio en ese otro hombre que la hizo abandonarlo todo? ¿Y qué siente ahora, al ver lo que perdió? Porque a veces, perder al amor de tu vida no duele tanto en el momento de la partida, sino en los días siguientes, cuando te das cuenta de que nadie más te mira como él. Pero lo que vio, y lo que le pasó, quizás solo ella pueda decirlo. Y fue allí, en ese último intercambio de miradas, que comprendí, hay decisiones que no se pueden deshacer, y hay corazones que, una vez rotos, se reconstruyen en otras direcciones. Porque el amor no es solo lo que sentimos. Es lo que hacemos con lo que sentimos. Y algunos lo entienden demasiado tarde. Pero, ¿qué la llevó exactamente a buscarme? ¿Por qué solo después de tanto tiempo, tras tanto silencio, regresó con los ojos llenos de dolor? ¿Qué pasó entre ella y ese hombre que la hizo comprender el valor de lo que había perdido? ¿Y qué hice con ese perdón que tanto pedía? ¿Acaso todo termina de verdad, o hay lazos que nunca se rompen del todo? Estas respuestas, solo las sabe quien las ha vivido. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, nuestras historias se muestran con intensidad cómo la traición destruye hogares, sentimientos y vidas. Todas las narrativas son ficticio, pero basada en emociones reales, con el único propósito de dejar claro que engañar es elegir perder lo más preciado, el amor verdadero. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar ahora es impactante, doloroso e inolvidable. Que comience la historia. Él se llamaba Daniel y ella, Laura. Una pareja que, a primera vista, parecía haber sido diseñada con la armonía perfecta y el amor maduro. Se conocieron a principios de sus 20, cuando la vida aún era más un sueño que una cicatriz, más un proyecto que una rutina. La conexión entre ellos fue tan rápida como natural, de esas que no requieren largas presentaciones ni gestos ensayados. Era como si las almas se hubieran encontrado antes del primer roce de manos. Los primeros meses fueron intensos, apasionados, con miradas profundas y una entrega mutua que rozaba lo sagrado. Pero lo que diferenciaba su relación de las demás no era la pasión desbordante del principio, sino la calma que llegaba después. Laura tenía una mirada serena, hablaba en voz baja cuando quería ser escuchada y le encantaba atender a los pequeños detalles. Daniel era más reservado, pero bastaba observar cómo le tomaba la mano en el tráfico o cómo le arreglaba el pelo durante una conversación para comprender que allí había amor verdadero. Eran el tipo de pareja que muchos envidian en silencio, equilibrados, amigos, compañeros de vida. Con el tiempo, la vida comenzó a girar en torno a ellos, no al revés. Vivían en un barrio tranquilo con una vista panorámica de la ciudad desde su balcón. Habían construido su hogar con calma, pieza por pieza, eligiendo cada mueble con cuidado, pintando las paredes juntos los fines de semana, riéndose del desorden, discutiendo sobre los tonos de azul y gris para el dormitorio, aprendiendo que compartir su día a día era, de hecho, un acto de amor silencioso. Sus viajes no eran lujosos, pero estaban llenos de significado. Con cada nuevo destino, traían un recuerdo y una historia, que terminarían en algún lugar de una estantería o enmarcada en la pared. Sus amigos decían que se complementaban.
Eran lo suficientemente diferentes como para desafiarse mutuamente y lo suficientemente similares como para no perderse el uno en el otro. Daniel trabajaba como diseñador gráfico, con una oficina en casa que mantenía impecablemente, y Laura era psicóloga y trabajaba en una elegante clínica a pocas cuadras de distancia. Sus rutinas no se solapaban todo el tiempo, pero sabían respetar el espacio del otro. Ella entendía sus silencios creativos, y él sabía cuando necesitaba estar sola después de escuchar historias dolorosas todo el día. No eran perfectos. Hubo días de irritabilidad, noches de impaciencia, gestos desconsiderados, discusiones por asuntos triviales. Pero también hubo reconciliaciones silenciosas, desayunos preparados sin previo aviso, notas pegadas en la puerta del refrigerador con frases cortas pero cariñosas. Su vida juntos se construyó, no solo se vivió. Laura tenía un refinado sentido de la empatía. Tenía una forma generosa de escuchar, pero también una firmeza sorprendente. Sabía cómo tomar posición, decir que no y poner límites. Tenía un don para hacer que los demás se sintieran vistos, y Daniel siempre decía que ella era su hogar. Él, por otro lado, era un hombre discreto y observador, con una sensibilidad que pocos conocían. Prefería escuchar en lugar de hablar, y sus palabras, cuando las pronunciaba, tenían un peso poco común. El tipo de persona que no necesitaba grandes gestos para demostrar amor, su afecto estaba en las pequeñas acciones cotidianas, en la mirada atenta, en el cuidado del otro. Y fue en este equilibrio entre profundidad y ligereza que pasaron los años. Tras 5 años de matrimonio, decidieron organizar una pequeña fiesta para celebrar. Reunieron a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo más cercanos. La casa estaba decorada con velas aromáticas, una suave música inundaba las habitaciones y la mirada entre ellos era de complicidad. La fiesta fue elogiada por todos. «Son una pareja ejemplar», dijo alguien esa noche, y sonrieron en silencio, como si supieran que iban por buen camino. Planeaban comprar una casa más grande, adoptar un perro y quizás, en algún momento, considerar tener hijos. Pero nada fue forzado, cada decisión se tomó con calma, respeto y escuchándose mutuamente. En sus días libres, a Laura le gustaba cocinar algo nuevo y poner una lista de reproducción suave en la cocina, mientras que Daniel aparecía en medio de la preparación con una copa de vino y un comentario sarcástico. Bromeaban, reían e intercambiaban miradas cariñosas. Para los demás, su relación no tenía fisuras. Daniel siempre disfrutaba capturando momentos. Era de los que grababa a Laura bailando sola en la sala, hacía videos cortos de sus manos removiendo el café o de cómo se peinaba apresuradamente. Lo guardaba todo en carpetas de su computadora, en álbumes digitales, como para congelar instantes de un amor que creía eterno. Laura, en cambio, era más reservada. No lo demostraba tanto en redes sociales, no exponía su relación, pero en cada gesto cotidiano había una presencia intensa, como si dijera, sin palabras, que allí era donde quería estar. Y así fue durante mucho tiempo. Las noches se llenaban de largas conversaciones, películas compartidas y discusiones sobre política, arte y gente. Compartían intereses, pero también se provocaban con diferentes puntos de vista. Nunca dejaban de hablar. Laura siempre decía que lo que mata a una pareja no es la ausencia de amor, sino la falta de comunicación. Y Daniel, aunque más reservado, se esforzaba por escucharla hasta el final, incluso cuando discrepaba. Eso era lo que los hacía fuertes, el respeto que existía entre ellos. Cuando uno de ellos caía, el otro los mantenía unidos. Cuando uno estaba cansado, el otro ponía el pie en su sitio. E incluso en los momentos más difíciles, sabían que el hogar era un refugio, no un campo de batalla. Había sido así desde el principio, y parecía que sería para siempre. Laura empezó a asistir a un grupo de parejas con Daniel los jueves por la noche. Eran cenas con amigos en común, un momento para socializar, compartir ideas, historias y experiencias de vida. Cada encuentro traía algo nuevo, un juego, una dinámica, una conversación más profunda. A Laura le encantaban esas cenas. Decía que era una forma de escapar de la rutina sin tener que separarse. A Daniel a veces le parecían un poco repetitivas las reuniones, pero iba porque veía el brillo en sus ojos. Se sentía orgulloso de ver cuánto la admiraban las otras mujeres, como si fuera un silencioso faro de equilibrio. Destacaban del resto.
Había parejas que atravesaban crisis evidentes, otras estancadas en relaciones tibias. Pero Daniel y Laura parecían flotar a otro nivel. Al menos, esa era la impresión que todos tenían. Y, por un tiempo, eso era lo que ellos también creían ser. Había días, sin embargo, en que Daniel notaba que Laura estaba más distante. No había un cambio explícito, pero algo en sus silencios había cambiado. No era falta de amor, sino quizás el peso del tiempo, de las exigencias de la vida, de la rutina. Empezó a notar que pasaba más tiempo con el móvil, que llegaba a casa con la mirada más vacía, menos presente. Seguía siendo cariñosa, pero algo fallaba. Daniel, sin embargo, no era de los que exigen ni presionan. Había aprendido que todos tenemos fases, momentos de introspección, y creía que Laura, siendo quien era, siempre sería honesta. Y quizás por eso nunca preguntaba directamente. Solo observaba. Y amaba. Incluso en los días en que parecía distante, se aseguraba de tenerle el café listo, de enviarle un mensaje a mediodía, de recordarle las fechas importantes. Era su forma de decir, estoy aquí, aunque estés en otro lugar. Laura, por otro lado, se debatía entre un sentimiento de profunda gratitud y un vacío que aún no podía nombrar. Su relación con Daniel era buena, estable, sólida. Pero algo dentro de ella la inquietaba, como si el tiempo le exigiera un paso que aún no había dado. Se sentía confundida algunos días, abrumada otros. No sabía si era cansancio, si era solo una fase, o si había algo que realmente necesitaba ser enfrentado. Y, como buena terapeuta, intentaba racionalizar, explicar, encontrar respuestas. Pero el corazón no siempre sigue la lógica. Y los sentimientos, incluso cuando no se expresan, encuentran la manera de manifestarse. Y, sin darse cuenta, Laura comenzó a retirarse lentamente. Empezó con miradas vagas, luego sonrisas automáticas, hasta que algunos besos se convirtieron en solo hábito, no en deseo. Daniel, que conocía cada rasgo de ella, lo sintió. Pero tú elegiste confiar. Siempre lo hiciste. Y entonces llegó el día de esa cena. Una más entre muchas, en el mismo restaurante acogedor, con el mismo grupo animado, las mismas bromas repetidas, las mismas miradas cruzadas. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. Daniel aún no lo sabía, pero en ese encuentro, la vida tal como la conocía daría paso a algo completamente diferente. La ausencia de Laura esa noche ya no sería solo emotiva. Y todo lo que creía saber, todo lo que habían construido con cariño y respeto, se pondría a prueba en una fracción de segundo. Pero hasta ese momento, él seguía creyendo en él, para siempre. Yo seguía creyendo que el amor lo soportaba todo. Yo seguía creyendo que el amor era suficiente. Daniel se despertaba antes que Laura todos los días. Era una costumbre silenciosa que mantenía con cariño, casi como un ritual. Le preparaba el café, le calentaba la leche a la temperatura justa, le dejaba su taza favorita junto a la servilleta doblada y ponía una lista de reproducción suave en la cocina. A veces le dejaba una nota, a veces solo un beso en la frente antes de salir a dar un paseo rápido antes de ir a trabajar. Laura, incluso con sueño, notaba estos gestos, pero últimamente, su reacción era más automática que sentida. La vida seguía al mismo ritmo, pero algo había cambiado, aunque todavía imperceptible para los demás. Daniel empezaba a notar matices sutiles, el tono más distante en sus conversaciones, la falta de risa espontánea, la forma en que evitaba ciertos temas o fingía interés en otros. Había momentos en los que sentía que hablaba con alguien que solo estaba físicamente presente. Aún así, evitaba crear conflictos, prefiriendo creer que era solo una etapa, como tantas otras que habían vivido juntos. Los miércoles, Laura empezaba a llegar a casa de la clínica un poco más tarde. Decía que había aumentado su carga de pacientes, lo cual tenía sentido, considerando su reciente crecimiento como terapeuta. Daniel no sospechaba nada, no por ingenuo, sino porque creía profundamente en el vínculo que habían forjado. Confiaba ciegamente en ella y, sobre todo, quería que fuera feliz. Empezó a preparar cenas más elaboradas en casa, comprando vinos diferentes, sugiriendo películas que siempre le habían gustado, e incluso cuando decía que estaba agotada y que prefería ducharse y dormir, la respetaba.
A veces se quedaba hasta tarde en la oficina, fingiendo trabajar pero en realidad revisando fotos antiguas, escuchando archivos de audio guardados en su teléfono, intentando comprender si había faltado algo y, de ser así, cuándo había empezado. Una silenciosa soledad crecía en su interior, que aún no tenía nombre, pero que ya lo mantenía despierto noches enteras. Laura, por otro lado, se sentía dividida. Amaba lo que Daniel representaba, lo que habían construido, el hombre generoso que era. Pero sentía una creciente inquietud, una sensación de estar en otro lugar emocionalmente. La presencia de alguien nuevo había comenzado sin pretensiones. Uno de los habituales en las cenas de las parejas, alguien educado, perspicaz, con un encanto sereno y una atención que destacaba entre los demás. Al principio, fue solo un intercambio agradable, una conversación más profunda aquí, un cumplido allá, miradas persistentes que parecían inocentes pero que conllevaban otra capa de tensión. Laura no había planeado nada. Pero, como muchos errores emocionales, se fue construyendo lentamente, sin nombre, sin forma, hasta que, sin darse cuenta, ya se había involucrado emocionalmente. La asustaba, pero también la hacía sentir viva de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Y en lugar de afrontar el conflicto, se permitió seguir viviendo ese dilema en silencio, balanceándose entre dos mundos, como si fuera posible no romper ninguno. Las cenas de los jueves se convirtieron en un territorio cargado de tensión oculta. Daniel notó que Laura iba más arreglada, pasaba más tiempo frente al espejo, eligiendo diferentes vestidos. Cuando él comentaba, halagándola, ella sonreía solo con los labios. Había un brillo en sus ojos, sí, pero no era para él. Sentado a su lado, Daniel se sentía desconectado, como si observara desde fuera una relación que una vez fue suya. Los detalles empezaron a contar historias que ella no contaba. E incluso sin pruebas, sin oír nada, sin captar nada, empezó a sentir, con dolor y certeza, que ya no estaba solo con ella en esa relación. Un día, al ver su celular vibrar sobre la mesa, un nombre que no reconoció brilló en la pantalla. No era un mensaje comprometedor, pero la forma en que Laura agarró el dispositivo de inmediato y lo puso boca abajo, como protegiendo algo que no quería mostrar, encendió una llama incómoda en su interior. Esa noche, no durmió. La semana siguiente, Laura lo invitó a una cena especial con el grupo de parejas. Dijo que el evento tendría una nueva dinámica, algo más sofisticado, diferente a sus reuniones habituales. Daniel dudó, pero aceptó. Se vistió elegantemente, eligió una camisa que ella le había regalado e intentó parecer presente y abierto. Llegaron al restaurante y todo parecía igual, pero el ambiente era diferente. Laura se alejaba más a menudo, hablando en susurros con el hombre en cuestión, y aunque todo era muy sutil, Daniel lo supo. Lo supo por la forma en que sus miradas se cruzaron, por el momento en que ella se alejó de la mesa, por el ligero toque en su hombro al regresar. Todo fue demasiado cuidadoso y, sin embargo, demasiado visible para la persona que amaba. Daniel comenzaba a silenciarse por dentro, la voz interior que antes gritaba por explicaciones ahora simplemente se retiraba. Se sentía avergonzado, enojado consigo mismo por seguir allí, tratando de mantener unida una estructura que claramente ya se había derrumbado. El clímax de esa noche, sin embargo, llegaría sin previo aviso. Entre risas, brindis y charlas ociosas, un gesto inesperado detuvo el tiempo. El hombre, delante de todos, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y, con una sonrisa contenida, puso un anillo en la mano de Laura. La sala quedó en silencio durante unos segundos, confundida, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Laura sonrió, una sonrisa frágil y vacilante, y aún así, aceptó el gesto. Daniel no tuvo tiempo de reaccionar. Sacó su teléfono celular, grabó la imagen, se levantó de la silla sin decir una palabra y se alejó. Caminó por la calle sin rumbo, sintiendo que el mundo giraba a cámara lenta. La imagen del anillo, su mano aceptándolo, sus ojos mirando dulcemente a otro hombre, todo era más que una simple escena, era la cruel confirmación de una sospecha que había estado reprimiendo durante semanas. Cuando Laura llegó a casa horas después, él ya estaba sentado en el sofá, con la luz apagada y la mirada perdida. Dudó en la puerta, sin saber si decir algo o fingir normalidad. Daniel simplemente le mostró la foto en su teléfono. No había nada más que decir. Sus defensas se derrumbaron.
Las palabras salieron a borbotones, entre intentos de justificarse, negar y explicarse. Pero ninguna explicación podía borrar esa imagen. Y entonces, con la voz casi apagada, admitió, estaba enamorada de otra persona. Daniel no lloró. Simplemente sintió que algo dentro de él se rompía con fuerza, como un cristal que se rompe sin remedio. Escuchó lo que necesitaba oír, y eso fue suficiente. Se levantó, cogió una maleta que ya había preparado en silencio y, antes de irse, dijo con voz firme pero dolida, espero que estés contenta con tu elección, pero que sepas que te amé con todo mi corazón. Salió de casa con el corazón hecho pedazos. El hogar que había construido se había convertido en solo una casa. Los planes, las promesas, los álbumes, las notas, todo se había disuelto en una noche. Y mientras caminaba por las calles vacías, entre farolas encendidas y sombras frías, sintió que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también a sí mismo, en partes. La traición no era solo el acto de elegir a otra persona. Era el silencio, la distancia, la falta de valor para hablar de antemano, la decisión de mentir demasiado tiempo. Y aunque no hubo gritos ni discusiones, el sonido de la decepción lo ensordeció por dentro. Al día siguiente, Laura se despertó sola. Su ausencia era física, pero el dolor era diferente, era como si algo esencial se hubiera desvanecido en el aire. Caminaba por la casa como si estuviera en un lugar desconocido. Se sentó en el sofá donde él solía tumbarse, con la cabeza en su regazo. Miró la taza de café que siempre preparaba. Fue en ese momento que el arrepentimiento empezó a aflorar, tímido, todavía incomprendido, todavía confuso, pero real. Al otro lado de la ciudad, Daniel empezaba de cero. Aún sin saber cómo, aún con el corazón roto. Pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Caminando con los pedazos rotos. Lo que aún no sabía era que ese no había sido el mayor dolor. Aún había algo por venir. Un secreto que cambiaría todo lo que pensaba sobre el amor que creía conocer. Y cuando ese secreto saliera a la luz, ya no habría lugar para ilusiones. Ni para volver atrás. Fueron semanas de silencio. Después de esa noche, Daniel salió por la puerta con la maleta hecha y los ojos rotos, no devolvió ningún mensaje, no respondió llamadas, no quería escuchar excusas ni promesas vacías. Se alojó temporalmente en un pequeño apartamento y, día tras día, luchó contra los fantasmas de lo sucedido, tratando de reaprender a habitar un mundo donde Laura ya no era su punto de equilibrio. Los recuerdos aún dolían a oleadas, especialmente en las noches más tranquilas, cuando todo a su alrededor se callaba y solo el recuerdo hacía ruido. Había rabia, sí, pero el sentimiento más intenso era el vacío, una ausencia viva, una herida que se movía con él. Todavía amaba, pero ya no sabía qué hacer con ese amor. Estaba suelto, sin rumbo, perdido. Mientras tanto, Laura vivía en un duelo silencioso. Intentaba mantener su rutina, pero cada objeto en la casa se sentía como un cruel recordatorio. No era arrepentimiento por lo que había sentido con el otro hombre, era por lo que había destruido, por no tener el valor de afrontar lo que sentía antes de cruzar una línea que no debía. Y, sobre todo, era por lo que había perdido en Daniel, la paz, el cariño, el amor silencioso que él le daba cada día sin pedir nada a cambio. El hombre con el que había estado involucrada, el que despertó en ella algo que confundió con amor, ya no estaba tan presente como antes. En los primeros días después de su ruptura con Daniel, él aparecía con frecuencia, trayendo flores, haciendo planes, susurrando promesas. Pero con el paso de las semanas, sus mensajes comenzaron a disminuir, las citas comenzaron a cancelarse y sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Laura lentamente se dio cuenta de que lo que había creído que era pasión era solo un reflejo de su propio vacío. Un encanto superficial, alimentado por palabras hermosas y momentos prohibidos. Un día, sola en la clínica después de su última cita, decidió escribir una carta. No para enviarla, solo para expresar lo que le dolía. Lo escribió todo, los errores, los silencios, las señales ignoradas, la culpa. Lloró. Pero el dolor más grande vendría poco después. Un domingo por la tarde, Laura salió a comprar comida y, al entrar en una cafetería del centro, una imagen la detuvo en seco. Sentado en una mesa al aire libre, con una leve sonrisa, estaba Daniel. Llevaba la mano de una mujer.
No una desconocida cualquiera, sino alguien de rasgos suaves, mirada serena y presencia firme. Laura los observó unos segundos. La mujer rió con naturalidad y Daniel la miró con una paz que ya no recordaba. El roce fue sutil, pero lleno de cariño. Y en ese instante, Laura sintió que algo se derrumbaba en su interior. No eran celos. Era pérdida. Una pérdida real e irreparable. Regresó a casa con lágrimas en los ojos y un nudo en el pecho. Era la confirmación que nunca quiso afrontar, Daniel iba a seguir adelante. De verdad. 2 días después, Laura se armó de valor para escribirle. No por impulso, sino por obligación. El mensaje fue breve, sin complejos. Simplemente le pidió que se reuniera para charlar, sin promesas ni intenciones. Daniel dudó. Consideró ignorarla. Pero algo en su interior, quizás un antiguo respeto, quizás el deseo de terminar ese ciclo con dignidad, lo hizo aceptar. Quedaron en verse en un parque apartado, donde el silencio podía abarcar lo que las palabras no podían expresar. Ella llegó primero. Se sentó en un banco bajo un gran árbol y esperó. Al verlo acercarse, se le aceleró el corazón. Daniel caminaba con paso firme, pero su mirada era distante. Se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. El silencio inicial fue largo e incómodo. Laura lo rompió con dificultad, con la voz entrecortada por las palabras que llevaba en la mano. Dijo que no tenía derecho a pedir nada, pero que necesitaba pedir disculpas. Que lo que experimentó con el otro hombre no era amor, sino una necesidad sin resolver. Dijo que creía que algo le faltaba, pero que solo ahora se daba cuenta de que estaba en ella, no en él. Y que él había sido el hombre más honesto y genuino que había tenido a su lado. Daniel escuchó en silencio, con la mirada fija en las hojas caídas. Cuando ella guardó silencio, respiró hondo y respondió con calma que ya lo sabía, que su ausencia había comenzado mucho antes de la traición. Dijo que la perdonaba, no por ella, sino por él mismo. Que necesitaba liberarse del dolor que cargaba. Laura lloró en silencio. Ella dijo que aún lo amaba. Que si él quería, podrían intentarlo de nuevo. Pero cuando escuchó su respuesta, el mundo pareció girar en otra dirección. Daniel la miró a los ojos por primera vez en esa conversación. Había firmeza en su voz, pero también compasión. Le dijo que algo importante había sucedido. Algo que ella necesitaba saber. Respiró hondo y le explicó que, después de todo eso, una mañana, mientras aún intentaba comprender su propio dolor, había recibido un mensaje inesperado. Venía de una mujer a la que no conocía. Una mujer con la que creía no tener ninguna conexión hasta entonces. Pero ella dijo algo que lo dejó sin aliento. Dijo que sabía quién era. Que lo reconoció en una foto que Laura había publicado. Que estaba casada con el hombre que le había puesto el anillo en la mano esa noche. Laura frunció el ceño, sin comprender. Daniel continuó. Dijo que, al principio, pensó que se trataba de algún error o de un cruel intento de provocación. Pero la mujer envió pruebas. Capturas de pantalla de mensajes, fotos íntimas, detalles de conversaciones. Dijo que su esposo lo había confesado todo. Que había tenido una relación con Laura mientras aún estaba con ella. Dijo que Laura no era la única. Que había otras. Muchas. Y que, tras descubrir la traición, decidió exponerlo todo. No por venganza, sino porque creía que las personas involucradas merecían saberlo. Y, en ese momento, Daniel comprendió la magnitud de la destrucción que Laura había causado, no solo en su vida, sino también en la de los demás. Laura se quedó atónita. Intentó negarlo, pero Daniel fue claro. Dijo que no quería oír excusas. Que no estaba allí para discutir versiones. Dijo que no la odiaba. Que entendía que los seres humanos cometemos errores, nos perdemos, nos confundimos. Pero también dijo que, en ese momento, allí frente a ella, se dio cuenta claramente de que ella nunca lo conoció realmente. Que, si lo hubiera hecho, sabría que él nunca habría permanecido en una relación donde el amor era unilateral. Dijo que había conocido a alguien. Que estaba en paz. Y que,
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo amaban por completo, sin vestigios. Laura lloró en silencio, paralizada. Sus palabras eran como espejos. Mostraban la cruda y desnuda verdad, imposible de rechazar. Intentó tomarle la mano, pero él la apartó con suavidad. Dijo que el perdón estaba concedido, pero que su tiempo se había acabado. Que lo que había entre ellos ahora era solo un recuerdo. Y que a veces la mayor prueba de amor es dejar ir. Se levantó, la miró por última vez y se alejó, sin mirar atrás. Laura se quedó allí, sola en el banco del parque, con el mundo dándole vueltas. No era solo el fin de una relación. Era el fin de una ilusión. De un camino construido sobre mentiras. De decisiones egoístas. Y, sobre todo, de la única certeza que aún la sostenía, que podía regresar. Ahora lo sabía. No había vuelta atrás. Porque algunas pérdidas no se curan. Solo se aprende de ellas. Laura permaneció allí más de una hora después de que Daniel se marchara, inmóvil en el banco de madera, ahora frío bajo la creciente sombra de los árboles. El parque, que una vez había parecido un lugar de posible reconciliación, se transformó en un escenario de cierre, un escenario silencioso donde las palabras pronunciadas pesaban más que el silencio que siguió. Coches pasaban a lo lejos, la gente caminaba apresurada, las vidas continuaban, indiferentes a la silenciosa destrucción de un corazón que solo ahora comprendía la magnitud de su propio error. Laura no podía moverse. Sus manos temblorosas descansaban sobre su regazo, con la mirada fija en el suelo cubierto de hojas, como buscando en cada color el significado perdido. Intentó reorganizar mentalmente todo lo que Daniel había dicho, cada palabra, cada pausa, cada mirada desviada. La traición del hombre que creía conocer le había dejado profundas cicatrices, pero lo que más le dolía no era lo que él había hecho, sino lo que ella misma había causado. Había sido cómplice de algo sucio sin saberlo, y peor aún, había entregado su corazón a alguien que no tenía intención de cuidarlo. Esa noche, Laura no fue directa a casa. Condujo sin rumbo, pasando por calles que conocía desde la adolescencia, aparcando frente a lugares que ella y Daniel frecuentaban, como si cada esquina aún guardara la energía de un pasado intocable. Se detuvo frente a la vieja librería donde solían elegir libros juntos, entró, fingió interés en las estanterías, pero el peso de la nostalgia la sofocaba. Cada habitación donde su nombre parecía resonar ahora la hería con una suave violencia. Regresó al coche con los ojos enrojecidos, arrancó el motor y, por primera vez desde la ruptura, se dio cuenta de que nadie la esperaba. La soledad de esa constatación fue cruel, un frío que no venía de fuera. La semana siguiente, Laura intentó sumergirse en el trabajo, aumentando su carga de trabajo, involucrándose en turnos de voluntariado y participando en grupos de estudio. Intentó llenar cada minuto con cualquier cosa que la distrajera, pero su mente era traicionera y encontraba resquicios. Durante las sesiones con pacientes, escuchó historias de pérdida, abandono y decisiones precipitadas, y a pesar de su profesionalidad, se sentía expuesta en cada relato. Ya no podía aconsejar con la misma firmeza, pues ahora comprendía, de primera mano, que algunas decisiones son irreversibles y que el dolor del arrepentimiento no se cura con palabras acertadas. Unos días después, se cruzó con la esposa traicionada del hombre con el que había estado involucrada. El encuentro fue accidental, pero el impacto fue inmediato. Estaban en la misma cafetería, y al reconocerla, Laura se quedó paralizada. La otra mujer, con postura seria y mirada firme, se acercó sin dudar. No había ira en su rostro, sino una calma aún más inquietante. Se sentaron en silencio, como si ambas comprendieran que esto tenía que suceder. La conversación que siguió fue breve, directa y dolorosamente honesta. La mujer dijo que no buscaba venganza, que no deseaba ningún daño, pero que Laura necesitaba entender algo, ella había sido solo un hombre más. Lo dijo sin crueldad, pero con la claridad de quien no quiere edulcorar la verdad. Laura, desolada, se disculpó, pero escuchó, con una lucidez que la aplastó, que pedir perdón no cambiaba las consecuencias. Tras aquel encuentro, Laura empezó a revivir todas las escenas que llevaron a la traición. Intentó comprender en qué momento su mirada hacia Daniel dejó de ser la misma. En qué momento su cariño cotidiano dio paso a una búsqueda de novedad, de validación, de algo que ni siquiera podía nombrar.
Revivió las cenas, las salidas, las noches que yacía a su lado con el corazón ya en otro lugar. Y lo más cruel de todo fue darse cuenta de que, en todos esos momentos, él seguía intentándolo. No había sido un marido perfecto, nadie lo es, pero permaneció allí, presente, dispuesto, aún creyendo en algo que ella ya había dejado atrás. Y cuando finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, decidió confiar, incluso con el estómago revuelto por la evidencia. Laura sabía que ese tipo de amor no era común. Que el mundo estaba lleno de relaciones tibias, egoístas y frías. Y ella tenía algo excepcional, y lo destruyó. Ya no podía comer bien. Sus amigos intentaban convencerla de salir, de distraerse, pero ella rechazaba todas las invitaciones. Ya no era orgullo ni vergüenza, era puro dolor. Un dolor silencioso que no encontraba descanso. Una noche, acostada sola en la cama donde una vez habían dormido, Laura extrañó el silencio que Daniel creaba al llegar a casa cansado del trabajo. Era un silencio con presencia, uno que decía, estoy aquí, incluso sin palabras. Extrañaba las bromas espontáneas, la forma en que jugueteaba con los cubiertos cuando pensaba, la forma en que ajustaba las sábanas antes de acostarse. Cada detalle era ahora una ausencia viviente. Sin pensarlo dos veces, se levantó en mitad de la noche, cogió el móvil y escribió un largo mensaje, pero no lo envió. Lo releyó decenas de veces. Lo borró. Volvió a escribir. Sabía que sería inútil. Que él no respondería. O que, si lo hacía, no sería lo que ella quería oír. Porque Daniel era consecuente. No se arrepentiría de algo que había enterrado con tanto esfuerzo. Sabía que él no se dejaría llevar por el sentimentalismo del momento. Y eso la dolió aún más. Porque ahora quería exactamente lo que había tirado a la basura, y él ya no era suyo. Unos días después, me enteré por amigos en común que Daniel vivía con su nueva pareja. Que parecían felices. Que viajaban juntos, que habían adoptado un perro, que los vecinos decían que ambos eran tranquilos y armoniosos, y que él parecía un hombre en paz. Y esa última frase fue la que más dolió. Porque Laura sabía que él nunca había encontrado la paz con ella. Ella lo amaba, sí, pero de forma voluble, a veces llena de dudas, otras con demasiado amor y muy poca presencia. Y ahora él encontraba lo que ella nunca le había podido ofrecer, equilibrio, serenidad, un amor sin culpa. En un último impulso, decidió ir a la casa donde él vivía. Quería verlo, aunque fuera de lejos. Llegó una mañana gris, aparcó el coche al otro lado de la calle y se quedó allí, observando. La puerta se abrió. Apareció Daniel, con el pelo ligeramente despeinado, una taza de café en la mano. A su lado, apareció su nueva esposa, descalza, sonriendo. Él dijo algo, ella rió. Entonces la abrazó, sin prisa, con una ternura visible desde lejos. El tipo de abrazo que das no por obligación, sino por deseo. Laura sintió que le sudaban las manos. Una lágrima le corrió por la cara, pero no se la secó. Se quedó allí, observando la escena, inmóvil, sabiendo que este era el fin de toda esperanza. Había vuelto a empezar. Con otro amor. Con otra mujer. Con otro futuro. Arrancó el coche, dio la vuelta y, esta vez, por primera vez, no quedó nada en su interior salvo la absoluta certeza de lo que había perdido. Ni rabia, ni intentos de recuperarlo, ni fantasías. Solo el dolor puro de saber que el amor de su vida se había ido. Y que nunca volvería. Y fue solo entonces, en esa curva solitaria de camino a casa, que Laura comprendió plenamente lo que Daniel había querido decir cuando dijo, te amé con todo mi corazón. Porque ahora, sin él, comprendía el valor de un amor así. Un amor que no requería esfuerzo para existir, que se entregaba sin costo alguno, que estaba presente incluso en los días más tranquilos. Y ese tipo de amor, ahora lo sabía, solo se da una vez en la vida. Y cuando elegimos alejarnos, la vida no siempre ofrece una segunda oportunidad. Laura pasó los días siguientes en absoluto silencio, tanto externo como interno. Era como si su mente hubiera desistido de buscar explicaciones, justificaciones o soluciones. Ya no había pensamientos organizados ni planes mal construidos para recuperar a Daniel. Lo que quedaba ahora era un campo árido en su interior, una tierra donde una vez existió el amor, pero donde,
tras tantas decisiones equivocadas, nada floreció. Ya no lloraba a diario, como antes, porque llegó a un punto en el que su cuerpo simplemente deja de responder. El duelo tiene un límite, y tras él viene la silenciosa e incómoda aceptación de que no queda nada que lamentar, solo vivir con lo hecho. Los intentos de distracción, los compromisos profesionales, las insistentes invitaciones de los colegas a reconectar con la vida social, todo parecía distante, incoloro, como si perteneciera a otra realidad. Ahora era alguien que vivía al margen de su propia existencia, observándolo todo como si ya no formara parte de la historia que continúa desarrollándose a su alrededor. El tiempo, como siempre, seguía su curso indiferente. Las estaciones empezaron a cambiar, la ropa en los armarios se intercambiaba sin entusiasmo, los compromisos familiares se cumplían con una cordialidad robótica. Una mañana nublada, Laura recibió una invitación a un evento benéfico organizado por antiguos compañeros de universidad. Al principio, consideró declinar, pero decidió asistir, como si buscara algún tipo de reconexión con lo que quedaba de sí misma. Al llegar, notó que el ambiente parecía fuera de lugar para su estado emocional actual, la gente sonreía demasiado, hablaba en voz alta, reía por cosas triviales. Observó desde la distancia, intentando integrarse, hasta que vio a una pareja familiar entrar en la sala. Era Daniel. Con ella. La mujer de gestos amables, mirada transparente y voz que resumaba naturalidad. Laura no podía apartar la mirada. Charlaron con los demás invitados con calma, y aunque no se mostraron demasiado cariño, había algo en la forma en que se miraban que delataba una profunda conexión. No era la pasión impaciente del comienzo de una relación, sino más bien la intimidad que solo surge cuando hay complicidad. Laura respiró hondo, se tragó las ganas de huir y se quedó allí, quieta, como aceptando la vida que no podía preservar. Cuando Daniel la vio, fue inevitable. Sus miradas se cruzaron. Él no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada con respeto, con la misma firmeza con la que se despidieron en aquel parque. Ella sonrió brevemente, más por aparentar amabilidad que por genuino deseo. Él le devolvió la sonrisa con un asentimiento apenas perceptible y luego reanudó su conversación con la mujer a su lado. Laura no intentó acercarse. No quedaba nada más que decir. La imagen de los dos juntos fue la materialización de una página pasada. Cuando finalmente salió de allí, tuvo la certeza, ya no se trataba de recuperar, se trataba de empezar de nuevo, pero un empezar de nuevo que tendría que suceder en solitario, sin la ilusión de un retorno. En los días siguientes, reflexionó profundamente sobre las palabras de la mujer traicionada a la que se había enfrentado, sobre las miradas silenciosas que ahora la rodeaban en las reuniones sociales, sobre la incómoda soledad que sentía incluso rodeada de gente. Empezó a escribir compulsivamente, no cartas a Daniel, sino reflexiones sobre elecciones, deseos, impulsos, lealtad y el peso de las pequeñas decisiones que, combinadas, arrastran un amor al abismo. Escribía como si intentara comprenderse a sí misma con la misma dedicación con la que escuchaba a sus pacientes. Empezó a reconocer que el error más grave no era engañar, sino subestimar el valor de alguien que la amaba por completo mientras se distraía con migajas emocionales que parecían más emocionantes. Un día, mientras ordenaba un viejo cajón, encontró una cajita llena de recuerdos de boda. Dentro había pequeños objetos que una vez representaron la alegría, el lazo del ramo, la nota de su primera cena después de darse el «sí, quiero», una tarjeta escrita a mano por él agradeciéndole por haberlo elegido como esposo. Leyó esas palabras como si leyera una carta de un muerto. Daniel no estaba muerto, claro, pero el Daniel que la había esperado con la cena lista, que había puesto su música favorita de fondo solo para verla bailar en la cocina, el hombre que aún creía que era el amor de su vida, ese ya no estaba. Y lo que más le dolía era saber que había sido ella quien lo había matado, lentamente, con descuido, con silencio, con esa frialdad que no nace de un solo error, sino de la suma de ausencias diarias. Dejó la caja a un lado, se apoyó en la pared del dormitorio y dejó que el peso de la realidad la asfixiara durante unos minutos. Había tocado fondo. Y ya no había Daniel esperándola en la superficie. Mientras tanto, la vida de Daniel seguía a un ritmo constante pero sereno. Su nueva pareja no era espectacular en el sentido mediático de la palabra, pero sí constante. Tenía la costumbre de escuchar atentamente, reírse de las cosas más sencillas y expresar admiración sin exagerar. Daniel sintió que, por primera vez,
no tenía que demostrar su valía constantemente. No sentía que estuviera atravesando un campo minado emocional, ni la necesidad de recuperar un afecto que se le escapaba. Con ella, todo era más ligero, y aunque aún cargaba con algunas cicatrices del pasado, Daniel estaba aprendiendo a amar de nuevo sin miedo. Un día, mientras caminaban juntos, ella le preguntó si se arrepentía de algo. Él respondió con sinceridad, no. Porque incluso el error que sufrió lo condujo a ella, y a veces, es necesario pasar por ciertos dolores para reconocer que algo realmente vale la pena. En su consultorio, Laura comenzó a notar que sus tratamientos habían cambiado. Ya no hablaba teóricamente sobre los sentimientos, ahora hablaba con profunda empatía. Cuando alguien describía el dolor de la pérdida por traición, no solo lo comprendía, sino que lo sentía con esa persona. Cuando una paciente decía que creía haber perdido al hombre indicado por una mala decisión, Laura no le ofrecía consejos, simplemente escuchaba. Sabía que, a veces, lo más reconfortante es escuchar a alguien que conoce el abismo. Un día, una mujer sentada frente a ella dijo, entre lágrimas, que preferiría haber sido abandonada a ser quien abandona a alguien y luego se arrepiente. Y en ese momento, Laura simplemente respondió, con la voz baja y entrecortada, que sí, que esa es la peor forma de pérdida. Porque quienes se van incluso pueden volver. Pero quienes destruyen, a veces, tienen que aprender a vivir con los escombros. Una tarde, caminando sola por las calles del barrio, Laura se cruzó con una vendedora de flores. Era la misma a la que Daniel solía comprarle girasoles en fechas esporádicas, sin motivo alguno. Se detuvo, compró un pequeño ramo y se lo llevó a casa. Lo colocó en el centro de la mesa, lo contempló durante varios minutos y luego, en un gesto simbólico, se sentó a la mesa y escribió una última carta. Esta vez, no a Daniel, sino a sí misma. Era una despedida. Escribió todo lo que había aprendido, todo lo que nunca debió haber hecho y todo lo que deseaba perdonarse. Al final, firmó con su propio nombre, como cerrando un ciclo no por falta de opciones, sino por madurez. Al otro lado de la ciudad, Daniel continuaba con la vida sencilla que había construido. Sembraba, cuidaba a su perro, escribía nuevos proyectos y aprendía de su nueva pareja el arte de vivir el día a día. De vez en cuando, en medio de la rutina, recordaba a Laura. Pero no con rabia, ni con ganas de reencuentro. La recordaba como se recuerda un libro importante de su juventud, intenso, conmovedor, lleno de capítulos que enseñaron mucho, pero que ya ha sido devuelto a la estantería. Y eso era lo que ahora lo separaba, el tiempo, las decisiones y, sobre todo, las consecuencias. Porque el amor, maltratado, no muere de repente. Se aleja lentamente hasta que ya no reconoce a quien una vez amó con tanta ternura. Aquella lluviosa mañana de octubre, Laura decidió salir sin rumbo por primera vez en mucho tiempo. Se puso un abrigo holgado, se recogió el pelo desordenadamente y caminó con incertidumbre por las calles mojadas. La ciudad parecía diferente bajo las densas nubes grises, y había algo en la atmósfera que coincidía con lo que sentía, un silencio interior denso, pero a la vez tranquilo. El movimiento de los coches, las gotas de agua corriendo por las ventanillas, los paraguas cruzándose en el apresurado fluir de las aceras, todo parecía moverse a un ritmo distinto al suyo. Entró en una pequeña galería, subió unas escaleras antiguas y se encontró en un estudio de pintura. A través de la puerta entreabierta, observó una clase silenciosa. Los alumnos se concentraban en sus lienzos, mientras un instructor caminaba con agilidad entre los caballetes, corrigiendo suavemente con la mirada. Laura permaneció allí unos minutos, sintiéndose como una intrusa en un lugar en reconstrucción. Por primera vez, pensó en hacer algo nuevo, no para escapar del dolor, sino quizás para reconectarse con partes de sí mismo que había abandonado mientras intentaba mantener una imagen que ya no existía. Más tarde, al pasar por un kiosco, vio una revista con un artículo sobre relaciones maduras y nuevos comienzos. La imagen de portada mostraba a una pareja espalda con espalda, caminando de la mano por un camino arbolado. Eso la hizo detenerse. Compró la revista y se sentó en una cafetería cercana. Hojeando las páginas, se encontró con un artículo de Daniel. Escribía sobre el afecto consciente, la importancia de la reciprocidad emocional y cómo los pequeños gestos cotidianos sostienen los vínculos verdaderos. El texto era sensible, sin resentimiento,
pero había una dolorosa madurez en las palabras, de alguien que solo alcanza la serenidad después de atravesar ruinas. Laura leyó cada párrafo con atención y, al terminar, se reclinó en su silla, mirando la taza de café ahora fría que tenía delante. Él vivía, creaba, escribía sobre el amor, y eso, en cierto modo, era la respuesta más clara a dónde estaba él y donde ella ya no estaba. Una noche de esa misma semana, Laura recibió un mensaje de la hermana de Daniel que la sorprendió. No habían tenido contacto desde su ruptura, así que el gesto la inquietó. El mensaje era breve, pero contundente: me gustaría hablar. Nada más. Cuando pueda. Tras dudarlo un rato, decidió responder, y al día siguiente se encontraron en un discreto café del antiguo barrio donde ella y Daniel habían vivido juntos al principio de su matrimonio. Su hermana estaba visiblemente incómoda, pero había algo en su mirada que no era juicio, sino una especie de tristeza compasiva, quizás incluso empatía. Laura la oyó decir que, a pesar de todo, había decidido contactarlo porque, en el fondo, creía que la historia entre ella y Daniel había dejado demasiadas cicatrices como para ignorarlas. Dijo que vio de primera mano cuánto sufría, que había noches en las que solo lo oía respirar sin dormir, que escribía y reescribía cartas que nunca enviaba. Dijo que no estaba allí para reabrir heridas, sino porque creía que, para seguir adelante con dignidad, a veces hay que mirar a los ojos a quienes una vez fuiste, y Laura necesitaba saberlo. La conversación no duró mucho. Laura le dio las gracias con emoción y regresó a casa con una extraña sensación de alivio. No fue perdón ni reconciliación, sino una especie de cierre que solo ocurre cuando ambas partes involucradas aceptan que la historia, por dolorosa que fuera, existió y dejó algo más allá del dolor. Daniel, por su parte, siguió navegando su vida con delicadeza. Una tarde, mientras visitaba una librería donde solía comprar novelas antiguas, se le acercó un hombre mayor que dijo reconocer su nombre por la última publicación. Empezaron a hablar de literatura, experiencias vitales, y poco a poco, Daniel empezó a darse cuenta de que, incluso con todo lo vivido, aún era capaz de forjar nuevas conexiones, nuevos afectos. No se trataba solo de nuevas relaciones románticas, sino de nuevas versiones de sí mismo que se construían, ladrillo, a la sombra de Laura. Su nueva pareja, Clara, era parte de esto, pero no la razón. Daniel había aprendido a no poner todo su universo emocional en manos de nadie. Ahora sabía que el amor sano no requiere sacrificar la identidad, sino el respeto mutuo por las diferencias y los espacios únicos de cada uno. Más tarde, durante un fin de semana en el campo con Clara, ambos pasearon por un campo abierto al anochecer. El cielo naranja y rosa contrastaba con el verde de las colinas, y se respiraba una paz casi cinematográfica. Daniel se detuvo, contempló el horizonte unos minutos y dijo en voz baja que ya no esperaba comprender todos los acontecimientos de la vida, pero que había algo liberador en finalmente dejar de querer respuestas a todo. Clara simplemente le apretó la mano y sonrió. Eso era todo. Un amor que no requiere preguntas, solo presencia. De vuelta en la ciudad, Laura finalmente se apuntó a las clases de pintura que había observado días antes. Al principio, se sintió fuera de lugar. Los demás estudiantes parecían más ligeros, más asentados, y ella llevaba consigo una profundidad emocional que a veces se reflejaba en las líneas de sus lienzos. Pintaba escenas de lugares que solo existían en sueños, rostros que recordaban a personas que habían pasado por su vida, gestos que deseaba haber experimentado de otra manera. La profesora, al notar la fuerza emocional de sus composiciones, comentó que había verdad en ellas, y que, a menudo, es de la verdad de donde nacen las mejores expresiones artísticas. Laura no buscaba reconocimiento, pero sentir que aún había algo dentro de ella que podía transformarse en belleza era reconfortante. En una de estas reuniones, una de las estudiantes comentó sobre una columna que había leído recientemente en una revista literaria, la misma escrita por Daniel. Laura escuchó en silencio, sin revelar su conexión, pero se dio cuenta de que su obra conmovía a otros. Esto la hizo reflexionar sobre cómo el dolor puede generar algo noble cuando se canaliza con sensibilidad. Se preguntó si algún día ella misma sería capaz de hacer algo así, no para intentar borrar el pasado, sino para convertirlo en un material vivo y transformador. Una noche de lluvia ligera, al llegar a casa, Laura encontró un sobre sin remitente debajo de la puerta. Era un dibujo. Un boceto rápido a lápiz. Era ella, sentada en un banco del parque,
con la cara ligeramente agachada y el pelo recogido de forma extraña. En una esquina del papel, solo estaba escrita una palabra: gratitud. No sabía de quién era. Podría haber sido un paciente, alguien que la vio y se conmovió, o simplemente un gesto anónimo. Pero la conmovió profundamente. Quizás porque fue la primera señal de que, incluso en una caída, aún era posible conmover a los demás de forma positiva. Pegó el dibujo en la pared del salón, junto a una frase que se convirtió en su mantra: aprender a amar es también aprender a perder. Daniel, en una típica mañana de domingo, preparaba panqueques mientras Clara organizaba libros en el sofá. La radio tocaba suavemente una vieja canción y el aroma a café llenaba la cocina. Se detuvo un momento, miró a su alrededor y sonrió para sí mismo. Ya no había dolor. Había cicatrices, sí, marcas que delataban su origen, pero también una paz innegable en la forma en que la vida se presentaba ahora. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni buscar la validación de su propio valor en otra persona. Había sido traicionado, decepcionado, destrozado. Pero también había sido sanado, reconstruido, renovado. Y ahora, por fin, estaba completo. Quizás no como antes, quizás mejor. Laura, en su propio camino, aún no estaba en el mismo lugar. Pero por primera vez en meses, supe que estaba avanzando. Ya no daba vueltas en círculos, ya no perseguía sombras ni intentaba reescribir lo ya vivido. Ahora aceptaba. Y aceptar no era rendirse, era crecer. Aprendió a estar sola sin sentirse abandonada, a reconocer sus propios errores sin intentar justificarse. Y eso, en sí mismo, fue un nuevo comienzo. Las historias de amor, cuando son reales, no terminan con una despedida. Siguen resonando, moldeando y conmoviendo a quienes permanecen. Y a veces, incluso cuando no hay retorno, hay una lección que aprender. Y en su caso, la lección más importante fue comprender que el amor solo perdura cuando se cuida, se nutre y, sobre todo, se respeta. Porque cuando decides dejarlo ir, no solo se pierde a la otra persona, sino también una parte de ti que nunca volverá a ser la misma. Los meses transcurrieron como quien no pide permiso, simplemente empujando la vida hacia adelante, indiferente a lo que dejaba atrás. Lo que una vez había sido un dolor crudo e insoportable ahora se convirtió en un peso más discreto, como un cansancio que ya no requería lágrimas, sino solo silencio. Laura comenzó a vivir con mayor conciencia del tiempo, los límites y las decisiones. No es que hubiera olvidado el pasado, al contrario, seguía presente en cada acción, pero ahora como una advertencia, no como una motivación. Había aprendido a vivir con lo perdido sin intentar rescatarlo, y su reconstrucción interior no se produjo con explosiones ni giros dramáticos, sino con pequeños gestos cotidianos. Pintaba cada vez más, escribía reflexiones que nunca publicaría y escuchaba a sus pacientes con un oído atento que transmitía la amarga sabiduría de quien había atravesado desiertos emocionales. Se había convertido en una mujer más tranquila, pero menos inocente, y ya no la impulsaba la necesidad de ser amada, sino la responsabilidad de no seguir lastimando a quienes confiaban en ella. Una mañana soleada, la invitaron a dar una charla en una conferencia sobre relaciones humanas y nuevos comienzos. Al principio, se mostró reticente. Sentía que aún cargaba con la mancha de la traición, que tal vez su historia no merecía ser escuchada por alguien que buscaba esperanza. Pero tras mucha reflexión, comprendió que, precisamente por haber cometido tantos errores, podía ofrecer una perspectiva no teórica, sino real. Subió al escenario con un vestido sencillo, el cabello delicadamente recogido, y comenzó su discurso sin rodeos. Habló del dolor de destruir el hogar, de la soledad de no ser reconocida por quienes ama y del precio de abandonar el amor verdadero en nombre de un impulso fugaz. Dijo que la culpa no era una cadena perpetua, sino una señal de que aún quedaban valores por rescatar. Al final de su presentación, recibió una ovación de pie. No por su elocuencia, sino por su sinceridad. Al salir, una mujer se le acercó y le dijo, con los ojos llenos de lágrimas, «Has puesto en palabras todo lo que nunca tuve el valor de admitir». Laura estaba agradecida, pero ese día entendió algo aún más profundo, que incluso los errores más graves, cuando se afrontan con honestidad, pueden arrojar algo de luz en el camino de alguien. Daniel, por su parte, consolidaba una nueva etapa en su vida con la serenidad de quien ha superado una tormenta y ha salido indemne, pero completo. Junto a Clara,
construyó una modesta casa a las afueras del pueblo. Juntos cuidaban el jardín, intercambiaban libros al final de las tardes y los domingos cocinaban nuevas recetas como un ritual de compartir. No había grandeza, solo constancia. Daniel ya no hablaba de Laura, no porque quisiera borrarla, sino porque ya no era necesario. Lo que necesitaba ser comprendido ya lo había sido, y ahora su atención estaba completamente centrada en el presente. Un día, Clara le preguntó si aún creía en el amor. Él respondió con una sonrisa serena que, en realidad, solo llegó a creer de verdad después de todo lo vivido. Porque el amor, para ser real, debe sobrevivir a la verdad, al tiempo y al dolor. Cualquier sentimiento que no resista esto es quizás solo una ilusión con fecha de caducidad. Y como el destino siempre teje encuentros improbables, fue precisamente en un café literario, durante la presentación de una antología de crónicas, donde los caminos de Daniel y Laura se cruzaron por última vez. Ella estaba allí por invitación de un amigo escritor, él como autor invitado. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo tensión ni dolor. Solo reconocimiento. Se sentaron en una mesa apartada durante unos minutos. Hablaron con cortesía, sin necesidad de repasar el pasado. Daniel le preguntó si estaba bien, y Laura, con una sonrisa sincera, respondió que sí. Dijo que había aprendido mucho, que seguía aprendiendo cada día, y que lo apoyaba. Daniel asintió, diciendo que él también estaba bien, y que esperaba que se sintiera en paz con la persona en la que se había convertido. No hubo abrazos, ni promesas, ni insinuaciones. Solo dos personas que una vez se amaron profundamente y ahora estaban en diferentes momentos de la vida, finalmente en paz con sus historias. Esa misma noche, al llegar a casa, Laura se sentó en el sofá y respiró hondo. Contempló el cuadro que había pintado semanas antes, una ventana entreabierta por la que entraba la luz. Era simbólico. El dolor que había causado había sido irreparable, sí, pero la lección que había dejado era quizás lo más valioso que le quedaba. Por fin comprendió que cuando traicionas a un amor verdadero, no solo pierdes a la persona, sino también el derecho a volver a ser la misma persona. Porque el amor, cuando se hiere sin cuidado, no se cura con el tiempo. Se transforma, se desvanece, se distancia. Y lo que queda no es un arrepentimiento superficial, sino la profunda conciencia de que algunos amores, una vez perdidos, son para siempre. Daniel, en ese preciso instante, escribía un nuevo texto. Sentado en su escritorio de madera, con la luz tenue y el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana, escribió sobre el renacimiento. Sobre cómo el dolor, cuando se respeta y se soporta, se vuelve tierra. Dijo que algunas historias de amor no terminan porque el amor se acabe, sino porque el respeto desaparece. Y sin respeto, ningún amor sobrevive. Al terminar, cerró el cuaderno, se dirigió a la habitación donde dormía Clara y se acostó a su lado con la tranquilidad de quien sabe que, esta vez, está exactamente donde debe estar. Ahora, queremos saber qué opinan ustedes, quienes han seguido esta historia hasta ahora, ¿qué les pareció el final? ¿Qué parte les impactó más? Dejen su comentario abajo, nos encantaría saber qué piensan. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir las próximas historias, que como esta, están hechas para conmoverte, involucrarte y, sobre todo, hacerte reflexionar. Esta historia nos mostró profundamente cómo la traición no solo destruye a la otra persona, sino que también corroe al perpetrador. Destruye sueños, mata afectos y, a menudo, destruye la única posibilidad real de felicidad que alguien podría tener. Nadie sale ileso. El dolor puede pasar, pero el recuerdo de la decisión equivocada permanece, palpita y cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos para siempre. Por eso, nuestro canal vuelve a dejar claro el mensaje: no apoyamos ningún tipo de traición, aquí contamos historias para demostrar que la fidelidad no es una prisión, es respeto, es decisión, es amor verdadero. Hasta la próxima historia.